Bueno, la noticia del día de ayer en materia de aprobación de nuevas leyes y de nuevos proyectos que estaban en el programa de gobierno de la nueva mayoría está la aprobación del acuerdo de unión civil, así se llama ahora. Ya está lista para ser ley. Después de largos meses de debate, la Cámara de Diputados entonces lo aprueba en su trámite final y con 78 votos a favor, 9 en contra. Ahora la nueva ley debiese ser promulgada por la presidenta una vez que ella regrese de su gira a Costa Rica y Guatemala. Entonces, a propósito de esto y además por mucho más, queremos conversar con el diputado Claudio Arriagada. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes al oyente de Cooperativa. Bueno, el diputado Claudio Arriagada un día estaba en una reunión con sus camaradas demócratas cristianos. Estaban analizando lo que había pasado en las primarias, estaban hablando del aborto, de la fe, del matrimonio homosexual, en fin, y en ese contexto le cuenta a sus compañeros de partido que él es homosexual. Un momento muy importante para la vida de él, pero también se convertiría en un momento muy importante para la política chilena, porque finalmente se convierte en el primer parlamentario que reconoce públicamente, ¿no es cierto?, que es homosexual, va a las elecciones, gana las elecciones y hoy hace parte de la Cámara de Diputados. ¿Cómo recuerda ese día, diputado? Fue un día muy especial, fue un día del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que es la máxima instancia del partido, y estábamos evaluando la campaña presidencial, entre otros varios temas, y yo señalé que frente al tema del matrimonio igualitario y de las minorías sexuales no teníamos respuesta, que le habíamos dicho al país una serie de temas en campaña que nos daban cuenta de lo que pasaba con Chile. Y consideré que, lo venía reflexionando hace bastante tiempo, consideré que era oportuno de ser el primer político chileno que asumiera públicamente una condición, ¿no es cierto?, que la tienen muchos jóvenes, mujeres, chilenos en distintas condiciones, y que siempre se ha ocultado y se vive bajo la apariencia, que fue la parte central de mi discurso ahora en la Cámara de Diputados para aprobar el acuerdo de unión civil. Ya, yo hablé de la apariencia, que debe ser muy triste para un ser humano vivir todos los días, dormir con una persona y con un cuerpo que no se desea. Ya, y se es casado, se tienen hijos. Luego está ocurriendo un fenómeno que los jóvenes se van anticipando, de hecho, ¿ya? Porque no puede haber nada más hermoso, como le ocurre a una pareja heterosexual, ejercer el derecho a tomarse la mano públicamente sin que eso signifique ni depravación ni nada de lo que se le atribuye a la orientación sexual distinta. Entonces creo que fue bueno, estoy contento de lo que ha ocurrido, estoy contento y necesité coraje para hacer mi campaña en un momento muy duro, ¿no es cierto?, para decirle a los chilenos, mire, soy un ser humano que basa su relación en el afecto, en el respeto, ¿ya? Y no me hace distinto de usted ni de usted. Ahora, usted dice, fue un momento muy importante, está muy orgulloso, fue muy importante lo de ayer también, y que muy triste esto de vivir las apariencias, pero ¿qué tan triste fue para usted en lo personal tener que callar eso durante tantos años? Lo que pasa es que al final se adopta una forma de vivir en lo cual siempre se está expuesto a la burla, a la discriminación. Chile es un país de mucha discriminación, ¿ya? Discriminamos por ser pobre, por mapuche, por migrante, por chico, por gordo, qué sé yo. Somos un país de mucha discriminación. Y en la parte valórica hay una hegemonía cultural de siglos, que yo creo que va a ser la más dura de enfrentar, ¿no es cierto?, donde las iglesias, fundamentalmente la católica, han sido responsables de no reconocer esa naturaleza, porque yo les he explicado a todo el mundo, y lo digo también en mi intervención, que le invito a revisar la página de la Cámara de Diputados, a todos los chilenos, a los padres. Digo que el hecho de vivir de apariencias, ¿no es cierto?, significa que al final se reduce a lo escondido, algo que debería ser tan abierto. Yo hice un llamado, Cecilia, profundo
cuando los padres se den cuenta que hay un niño en su familia o una niña, que lo acojan, que lo respeten, que en lo posible lo amen y sobre todo que los protejan, porque en este mundo hay un mundo también vinculado a las discotecas, donde hay tipos que se aprovechan, está la explotación sexual, está la enfermedad de transmisión sexual también, que cuando no se controla y no se ve bien, se cae en una situación dura para los jóvenes. Yo sé que a usted y su familia lo acogieron, lo quisieron, no tuvo ningún inconveniente en ese sentido cuando usted le cuenta, ¿no es cierto?, a su familia, pero me imagino que públicamente, porque usted fue alcalde de La Granja, un día decide inscribirse para ser candidato a diputado, hasta ese día usted públicamente no lo había dicho, por eso le preguntaba qué tan difícil fue para usted, tanto que alcalde, en su vida de barrio, de joven, cuando iba al colegio, no sé. Siempre, primero se está expuesto a la burla. ¿Pero le pasó? Sí, obvio que sí. Y luego al murmullo, porque existe una situación implícita cuando la gente dice, bueno, ¿y este por qué no se casa? ¿Y esa por qué no se casa? ¿Ya? Y este que se le supone tal cosa, se le dio con tal persona. Y eso es implícito. ¿Y usted cómo reacciona? Y luego está lo explícito, cuando tú reconoces. ¿Ya? Y yo reaccionaba con mucha normalidad, además me gané el respeto y el aprecio de la gente por otras cosas. Pero cuando usted era más joven, más niño, ¿cómo reaccionaba? Bueno, me pasaban muchas cosas. A mí una cosa que lo dije en el Parlamento, el discurso mío fue técnico, político y humano. ¿Ya? Yo dije, ¿cómo explica un niño? A mí, por ejemplo, cuando mis hermanos andaban arriba de los ciruelos, arriba de las murallas, yo era más bien retraído, era de quietud, no me atraía subir una muralla ni andar saltando en un techo, ¿ya? Después me di cuenta que era parte de mi estructura, de mi naturaleza. Después no me interesaba ciertas cosas y me daba cuenta a los 16, 17 años, mis amigos me buscaban, yo atraía a las niñas que era lo que andaban detrás de ellos y a mí no me importaba, ¿ya? Y tuve que ir construyendo las respuestas. ¿Por qué, por ejemplo, mis amigos me iban a buscar a la casa y me decían, oye, vamos, y íbamos a donde estaban las niñas, ¿ya? Y ellos cosechaban, en definitiva, me usaban a mí, ¿ah? En ese tiempo era un joven de 16 años, más huemoso, qué sé yo, era huemoso. Entonces, ¿sí?, me atraían las niñas me buscaban, claro, pero se aprovechaban ellos, ¿no? Y a mí no me importaba. Y entonces usted fue construyendo respuesta. ¿Y cuál era esa respuesta? Bueno, lo pregunto porque puede servirle a quien esté escuchando. A ver, la respuesta que yo construí primero, que es un tema de naturaleza humana, ¿ya? Y la cultura de ese tiempo era mucho más homofóbica y burlesca que hoy, ¿ya? Era impensable en ese tiempo que dos jóvenes del mismo sexo estuvieran en una plaza tomados de la mano, como felizmente lo hacen los jóvenes de hoy día, ¿ya? Y sin dejar de decir que sigue existiendo homofobia, odio y burla, y la mayor expresión y más cruel fue el asesinato de Zamudio, claro, ¿no es cierto? Pero hoy día hay más libertad y más coraje, y en ese tiempo no existía, ¿no es cierto? Pero además yo no concentré la razón principal de mi vida en mi tema personal, en el tema de la sexualidad y qué sé yo, sino que en otras áreas. O sea, de alguna manera lo subliminé en otras partes también. Claro, lo anuló y se dedicó al trabajo social, ¿no es cierto?, en la población San Gregorio, militante de la democracia cristiana, y lo dejó ahí como en stand-by a ese tema, hasta que me imagino que llegó un día que no lo pudo tener ahí tanto tiempo stand-by. ¿En qué momento usted le empieza a dar importancia a esa parte del ser humano que es sumamente importante? Nadie te obliga a hacer público lo que para muchos es privado, ¿no es cierto? Nadie te obliga. Pero a mí me pareció porque no concibo la vida de nadie sin que tenga un sentido en lo propio, en la familia, y que tenga un sentido en la sociedad a la cual pertenece. Yo estoy en una etapa de mi vida que no soy ni muy adulto, ni soy joven tampoco. Entonces me parecía tan importante un aporte a la sociedad chilena que un político que figura públicamente, permanentemente. Yo fui 2 veces presidente de los alcaldes del país, ¿ya? Me conocen en todo Chile, donde voy me conocen. No paso piola. Entonces decidí decir en mi partido, ya en la democracia cristiana, decir, mire, no estamos bien en esta materia. La respuesta fue maravillosa.
desde el punto de vista humana. ¿Qué cara pusieron? Se emocionaron, ya, varios me fueron a abrazar, ya, al menos de la directiva, de toda esa gente ha habido solo respeto y acogida, porque era el Claudio Arriagada que conocían 30 años atrás, ya decir, y eso es muy importante. Luego vieron tonteras, algunos demócratas cristianos de la quinta región me decían, bueno, yo te conozco tantos años, me decía, bueno, lo lamento y por último te perdono. ¿Quién me tiene que perdonar? ¿Ya? ¿Qué nos tienen que perdonar? ¿Ya? En las conversaciones previas con algunos sacerdotes, un propio sacerdote me decía, yo fui muy respetuoso del mundo evangélico, les dije lo que venía, ¿ya? De la Iglesia Católica. Entonces un sacerdote me dice, bueno, te agradezco porque nos permite ser más tolerantes. A mí no me interesa su tolerancia, le dije yo. A mí me interesa su respeto, su acogida y ojalá su aprecio y su cariño, ¿ya? Porque somos merecedores de eso. Y lo que ocurrió en el Parlamento ayer es una primera etapa de una transformación cultural en la sociedad chilena que es incontenible. Es incontenible, ¿ya? Cuando la jueza Tala gana el derecho a tener a su hija, ¿ya? Siendo la madre biológica, la Corte Suprema le niegue ese derecho, lo gana en una corte internacional. El mundo se está transformando y los más conservadores, los que durante siglos y años han tratado que vivamos según su forma de mirar la vida, ¿ya? Los que hoy día se oponen con tantos argumentos integristas, van a ser sobrepasados por la historia. Vamos a ir a comerciales, diputado. Estamos conversando con el diputado Claudio Arriagada a propósito de la aprobación ayer de la Unión Civil y también de la historia de su vida, que lo convirtió en el primer parlamentario que reconoce públicamente su homosexualidad y hace parte hoy de la Cámara chilena. Vamos a comerciales. Si eres amante del verano, ven a Salcobrand y encuentra todo lo que necesitas para vivir esta temporada como más quieres. Vichy, Aqualia Termal, rica o ligera, 12.990 pesos. Oferta válida hasta el 15 de febrero de 2015. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. De lunes a viernes en Cooperativa, las tardes son otro cuento. A partir de las 3:30, cuando el reloj se mueve lento. Radios, fonos, parlantes, volumen. Todo para sacar adelante las horas más pesadas del día. Otro cuento en Cooperativa. Lunes a viernes, 3:30 de la tarde. Junto a Paula Bravo. El Happy Hour con la ejecutiva nueva del 9º. Empleado 1. ¿Qué me va a decir que no? Empleado 2. Es que estoy muy gordo, weón. Empleado 3. No me va a pescar. Empleado 4. ¡Ay, me encantó la empresa! El que se la juega, gana. Con el nuevo Loto 4. Achúntale a 4 números y ganas. Fácil. 4 cucharadas y a la papa. No olvides que puedes jugar 2 sorteos diarios. Loto 4. Puro jugar. Puro ganar. Atención, interrumpimos la programación para darte una excelente noticia de último minuto. Si estás manejando un Kia Morning, Chevrolet Spark, Suzuki Celerio o Nissan March, tenemos el seguro perfecto para ti. Cotiza y contrata hoy tu seguro de auto en sucursales de Líder Servicios Financieros con tu Líder Mastercard y cuenta con asistencia en ruta 24/7, auto de reemplazo, asistencia conductora a domicilio y revisión técnica. Tarjeta Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Intermedia Presto Corredores de Seguro y Gestión Financiera S.A. Dale otra verde. A. Stop. F. Ferretería. Farmacia. Fettuccini. Frankfurt. Florería. Frígora. ¡Florianópolis! ¡Scoto! ¡Fagda! De la A a la Z, los beneficios que tú deseas. Disfruta todo con tu tarjeta BCI. Viajes, puntos y descuentos. Bienvenido a vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Ven a disfrutar de este verano para todos y todas, junto a los personajes de 31 minutos. Te esperamos este domingo 1 de febrero a las 20 horas en la Plaza de la Constitución, junto a Tulio, Bodoque, Patana y todos los personajes de 31 minutos. La entrada es gratuita, no te lo pierdas. Es una invitación del Gobierno de Chile. Juntos, un Chile mejor.
Una vez más, el Chevrolet NPR es el camión más vendido de Chile. Confiar en nosotros es confiar en el crecimiento de tu negocio. Elige Camiones Chevrolet. Este mes en Revista Mensaje, renovar la iglesia desde la alegría, dinero y política, hora de reformas, Estados Unidos y Cuba hacia la reparación, Chile, pensar en el futuro. La iglesia se renueva en el sínodo. Enrique Alvear, el obispo de los pobres. ¿Cómo acompañar a los homosexuales? Estos y otros temas en la edición de enero-febrero de Revista Mensaje. Encuéntrela en todos los kioscos o suscríbase en mensaje.cl. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta. La felicidad es vivir la aventura con la familia. La felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Por eso queremos invitarte a Parque Planeta, a disfrutar de Kidzania Outdoors, donde tus hijos aprenderán jugando en el único parque edu-recreacional de Chile. Compra tus entradas 2x1 en cajalosandes.cl y vive una gran experiencia junto a tu familia. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. El fin de semana los vives. Y el lunes los ves. Desde el pitazo inicial, todos los goles del Clausura, en tu móvil, escritorio o donde estés, en cooperativa.cl. Celebra una y otra vez. Todos los equipos, todos los goles en cooperativa.cl. ¡Enorme golazo! ¡Tremendo golazo, señoras y señores! ¡Gol de novena! 29 grados. 29 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para la 1. 22 minutos para la 1. Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos conversando con el diputado Claudio Arriagada. Estamos hablando a propósito, ¿no es cierto?, de lo que pasó ayer, que se aprobó esta ley de la unión civil. Así que feliz el diputado, como lo que eso significa, el cambio cultural que significa para Chile. Y si estamos hablando de su vida personal, es solamente desde el punto de vista, porque es un ejemplo de todo punto de vista, tanto en lo positivo como un ejemplo humano, y que puede llegar a muchos padres, madres que nos están escuchando y que se ven enfrentados a una situación que sus hijos, o un profesor, o quien sea, un jefe, lo que sea, que conoce de un día para otro, alguien le dice, ¿sabes qué? Yo soy lesbiana. O sea, yo soy homosexual. ¿Y cómo reacciona esa sociedad? Todos los problemas a los cuales se debe enfrentar. Diputado, por ejemplo, una familia que un hijo o una hija le dice eso, ¿qué hace? Lo primero que piensa, más allá de que no tengan prejuicio, nada, lo aman, lo van a querer igual, la van a querer igual, pero les provoca mucha angustia pensar en lo que va a sufrir en esta sociedad tan discriminadora. ¿Qué le diría usted? Esta ley se aprueba al menos en 3 realidades, hoy del año 2015. En el mundo popular del cual yo provengo, es más difícil aún, porque no solo la burla, no solo la discriminación, sino que enfrentamos un machismo brutal, ¿ya?, donde el padre es el macho, el que conquista, el que domina, qué sé yo, y los tipos se las traen con eso, ¿ya? Le importa muy poco, y ahí no hay un tema de valor cuando entre varias mujeres tengan con muchas mujeres varios hijos, aunque no respondan, pero ellos son machos, ¿no es cierto? Aunque nunca le compren un par de zapatos ni se preocupen si tiene educación o no tiene educación ese niño. Ese mundo propio de la marginalidad, de la pobreza, de la incultura, es muy duro de enfrentarlo con la burla y este machismo homofóbico que existe todavía. Luego, la discriminación sobre lo desconocido y sobre lo tergiversado que está esto, ¿ya? Yo pregunté en qué momento nace en que se atribuye todo lo pervertido, todo lo malo a la diferencia sexual. En consecuencia de que las cifras mundiales, en Holanda, yo antes, ahora fui a las cifras de Alemania, de distintos países, en el cual los delitos sexuales son cometidos por personas heterosexuales, particularmente varones. Son varones los que violan. No hay estadística que digan que los homosexuales violan. Ese es un segundo factor. Y el tercer factor, el tema cultural, ¿ya? Evidentemente, al atribuírsele cosas negativas, hay un rechazo anticipado
Y entonces mi llamado ha sido el siguiente, por mi experiencia, y creo que es un gran aporte, y vamos a crear además una institución que trabaje la protección de los jóvenes. Que cuando una familia tenga una niña, un niño, no le ocurra lo que yo conocí cuando hablé. Cuando hablé al país, yo recibí más de 20 testimonios dolorosos de niños que se suicidaron cuando los padres los golpearon brutalmente o cuando supieron, que abandonaron la casa. Yo conocí testimonios de jóvenes que se iban a las discotecas, ¿no es cierto?, 16, 17 años, y eran seducidos por hombres que se dedican a la explotación sexual. ¿Ya? Eso lo tenemos que impedir. Vamos a tratar de crear una fundación que se llama Protege. He hablado con muchos profesionales del área de la salud mental, que sea un espacio de orientación donde puedan recurrir las familias, los padres, los abuelos, a quien el joven recurra. Y luego tenemos que seguir trabajando para correr el velo del desconocimiento y la incultura frente a esta materia. Porque son cosas que superan, no la puede suprimir el ser humano. ¿Ya? Por algo la naturaleza estableció esto también, pues. Y si la naturaleza lo estableció y está siempre, y ha estado siempre oculto, y hoy comienza a surgir lentamente, estamos aprendiendo, ¿ya? Y esos jóvenes tienen derecho a ser felices, y las personas con orientaciones sexuales distintas son personas decentes, merecen vivir los mismos derechos, y hacia allá tenemos que avanzar, y hacia eso apuntó en la aprobación de esta ley. Pero, diputado, usted coincidirá conmigo que una mamá, un papá que le pasa esto, sabe y puede sentir preocupación, porque sabe que su hijo o su hija se va a enfrentar a una realidad mucho más difícil, más cuesta arriba. Fue más difícil para nosotros. Fue más difícil para nosotros, y hoy día los derechos que se tienen que empezar a vivir y se tendrán que acostumbrar a los que no les gusta, a los que le provoca rechazo, ¿no es cierto?, que hoy día una pareja del mismo sexo, al igual que los heterosexuales, puede recurrir a esta ley y puede vivir y hacer una vida normal, ¿no es cierto?, y ante toda la sociedad. Ya no se tiene que ocultar a alguien para darle un beso a quien quiere. Pero usted se imagina ir a pedir un joven profesional, una joven profesional va a pedir trabajo y por X razón en esa empresa se enteran de que es homosexual, de que es lesbiana y sabes que no, chao. Ahí llegamos a un punto que es interesante. Entonces, claro, puede ser más difícil la vida para ellos. Sí, llegamos a un punto interesante que fue una de las poderosas razones que a mí me llevó a respaldar en plenitud este proyecto de ley. Y es que cuando una persona, un homosexual, una lesbiana, profesional o trabajador, se den cuenta en su lugar de trabajo que tiene esto o lo rechazan al reconocer que es, o se den cuenta que es, ahí nos igualamos con el resto de la discriminación en Chile. Ahí nos igualamos con los migrantes que están siendo maltratados, ahí nos igualamos con los mapuches, ahí nos igualamos con las personas discapacitadas. Es decir, no es distinto el maltrato a los discapacitados. Hay personas que han conseguido un trabajo en silla de ruedas, pero ni el baño, ni la oficina, ni los pasillos están habilitados para que esa empresa tenga un discapacitado. Eso es discriminación. Hay personas que por la sola apariencia no podrían estar en un banco, por ejemplo, en la área de gerencia, por la sola apariencia, ¿ya? Entonces, en eso nos hermanamos con el resto, por lo tanto tenemos que seguir avanzando en un conjunto de leyes, y este año ha sido brutalmente bueno para Chile, ¿ya? Estamos viviendo una etapa difícil en lo económico, pero cerramos un año redondo donde grandes proyectos, reforma tributaria, reforma educacional, Ministerio de la Mujer, final binominal, voto de los chilenos en el extranjero, una serie de materias que tienen un éxito fabuloso este año, así que yo estoy muy contento en eso. Usted hace un muy buen balance del año político, ¿no es cierto?, del primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, de la nueva mayoría. Y recién lo conversábamos fuera de micrófono y lo reconozco, claro, el diputado Arriagada se lo limita siempre a los temas que tienen que ver con el tema homosexual, que el matrimonio homosexual. Pero él es un político de tomo y lomo, un hombre que ha trabajado el tema social desde muy joven, como decía, en la población San Gregorio, que domina muchísimos otros temas que son de su interés, ¿no es cierto?, como la educación, como el trabajo, la desigualdad, en fin. Si hoy estamos hablando de esto es a propósito de la actualidad, diputado, y en ese sentido, su partido, la Democracia Cristiana, se va a ver enfrentado seguramente a una disyuntiva a propósito del matrimonio homosexual, porque una cosa es la unión civil, pero sabemos que hay una aspiración de muchos sectores de las minorías sexuales, como se le llama, que quieren llegar hasta el matrimonio homosexual. ¿Qué opina usted?
En lo personal, yo mismo no estoy convencido de la necesidad del matrimonio igualitario. No tengo ninguna oposición del orden valórico, no tengo ninguna postura, estoy absolutamente abierto a la discusión. Efectivamente hay colegas demócratas cristianos y de otros partidos, Daniel Farc, el diputado Silver, qué sé yo, el diputado Walker, presentaron un proyecto de matrimonio igualitario. El gobierno tiene un compromiso del 2016, ¿no es cierto?, que está dentro del programa de gobierno. Hay que discutirlo, pero la institución del matrimonio, ¿dónde surge? Del siglo pasado, ¿ya? Del tiempo. Es lo más conservador que hay. Lo más conservador que hay. Hasta hace poco, el Código Civil chileno, la mujer debía obediencia plena al hombre, su misión como esposa era procrear solamente, ¿no es cierto?, fuera a pensar el placer, el cariño, nada. Cómo se abordaba el tema del adulterio entre el hombre y la mujer. Entonces, una institución arcaica como el celibato, propia de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, que se hizo civil, me parece que fue en el gobierno del presidente Federico Errázuriz, ¿no es cierto?, el siglo pasado, 1867. Entonces, y que fue un escándalo. Y que fue un escándalo, pasa a ser matrimonio civil. Entonces, ¿por qué la plenitud de los derechos de las parejas homosexuales o lesbianas pasa porque sea reconocido en plenitud en la institución del matrimonio? ¿Y por qué no? Es la pregunta que ellos hacen también. Y después, entonces, todo, ¿por qué no? Y si yo creo ese en debate, esa institución. A ese debate yo estoy abierto, pero lo que sí le puedo asegurar, que independiente de mis opiniones personales, yo lo voy a respaldar. Y voy a estar disponible para discutir, para debatir. Primero, me tengo que convencer absolutamente yo. A mí es una institución que no me interesa. La plenitud de mi derecho no pasa por esa institución, ¿ya? Entonces, pero respeto sobre todo a las organizaciones que vienen tantos años trabajando, Cecilia. Ellos han hecho un trabajo extraordinario de peregrinos, ¿ya? Con mucho sacrificio, con mucho hostigamiento, con mucha hostilidad. Me refiero al Móvil, a la Fundación Igual y a otras, a las cuales a mí no me queda nada más que respetar y que las voy a respaldar para el futuro. Diputado, usted tiene toda una vida con esto, supo buscar las respuestas cuando niño, las encontró, canalizó sus inquietudes por el trabajo social, político, finalmente no fue una vida tan dolorosa, ¿no es cierto? Sin embargo, entonces está bien preparado, está no sé, fuerte en ese sentido. De todas maneras, una agresión como la del otro día del pastor Soto, ¿qué le pasa a usted con eso? Para mí fue muy violento. Nunca he peleado a combo ni con nadie, ni a garabatos, nada, nunca en mi vida, ¿no? Que no es una característica solo mía, de toda mi familia, somos gente muy pacífica, serena, de diálogo, de conversa, de risa, de aprecio, ¿no? Y es muy violento que alguien se te deje caer encima con megáfono en mano, con la Biblia, diciendo, él me decía, él tiene una obsesión con las orgías, ¿ya? Él me decía, ¿en cuántas orgías has participado esta semana? Arrepiéntete, invocaba a Romanos no sé qué número e inciso, ¿no? Violento, muy violento. ¿Doloroso? Doloroso, por supuesto, porque ¿por qué tiene alguien que estar sometido a la violencia de otro? Porque él lo que intenta, él nunca me golpeó, y su acompañante, pero impiden que uno avance, te quieren obligar a ser escuchado por ellos. ¿Ya? Ellos obligan a escuchar y para eso forcejean, hacen fuerza, qué sé yo. Y es una persona que no razona porque tiene unos ojos que Dios me libre, una expresión de violencia total. ¿Qué opina usted del caso Caradima? Y de la actitud, perdón, que lo interrumpa. Caso Caradima y lo que continuó después, que es las denuncias, ¿no es cierto?, de las víctimas, las principales víctimas, gracias a quienes se conoce todo esto, y lo que ellos sienten respecto de si fueron o no fueron lo suficientemente acogidos por Monseñor Esati, por ejemplo. A mí me parece que lo mencioné ese día, por eso vuelvo a invitar a revisar en mi discurso en el Parlamento, que la apariencia, cuando alguien es incapaz de tener la valentía de enfrentar, mi primer enfrentamiento con la vida social fue no casarme. ¿Ya? Respeto tanto a la mujer, quiero tantas mujeres que son mis amigas, partiendo por mi propia madre, que en paz descanse, que me parecería una felonía casarme, haberme casado, ¿ya? Por eso me referí que triste para alguien que tiene que convivir toda una vida con una apariencia cuando desea otra cosa. La primera, el primer gesto de franqueza. Segundo, teniendo una cercanía muy fuerte con la iglesia, ¿no es cierto?, jamás se me ocurrió refugiarme con mi problema en una institución religiosa, ¿ya? Como sí lo han hecho algunos sacerdotes,
Y encuentro que es muy triste. Por eso que así como tengo una opinión sobre la institución matrimonio religiosa del siglo pasado, que en Chile se ha transformado muy poco, también tengo una opinión respecto de el tema del celibato, que creo que sería interesante que la Iglesia ventilara y hablara sobre ese tema, ¿ya? Por lo tanto, considero muy penoso que una persona, usando esa autoridad moral que le da sobre los demás como orientador, haya recurrido a esa forma y que la Iglesia no tenga la humildad que le pide a otros para hacer un acto de contrición y decir, pedimos perdón. Yo me quedo, Cecilia, con la Iglesia de una carta que le regaló Esteban Gumucio al cardenal Silva Enrique, la Iglesia que yo amo. Me quedo con la Iglesia de Pepe Aldunate, me quedo con la Iglesia de Mariano Puga, me quedo con la Iglesia de Felipe Berrío, con los cuales tuve la suerte de compartir muchas veces, de trabajar y de ser amigo. A las pocas horas que me agrediera este pastor me llamó Felipe Berrío. Tuvimos una hermosa conversación. Está en la chimba de Antofagasta trabajando. Sí, así es. ¿Ya? Saludos para Felipe Berrío porque suele escuchar. Y cariño para él. Pero el hecho de la actitud, lo que se le acusa a Monseñor Esati y a otras personas de parte de Juan Carlos Cruz, por ejemplo, de haber encubierto, de haber sido cómplice, de no haber sido todo lo acogedor y no hacer todo lo posible que ellos esperaban que hiciera. Es la institución, es su monseñor, diputado. Yo creo que los monseñores también se pueden equivocar. ¿Ya? Los monseñores también pueden perder de vista el bosque. ¿Ya? Aman su institución, aman la Iglesia y consideran que la forma de preservarla, protegerla y hacer que sea reconocida y respetada es la forma que ellos toman. Mi disposición habría sido distinta. Reconocer el problema y encararlo. Cuando uno ejerce una autoridad, ¿no es cierto?, tiene un ascendiente de distinta naturaleza, pero también advierto, porque a mí me ocurrió, siendo autoridad y homosexual, te expone, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de cosa. A mí me hicieron una acusación que surge desde la propia municipalidad, de la actual autoridad. Me acusan de abuso sexual 2 personas adultas. Fue una investigación exhaustiva de los tribunales, ya larga, pidieron cambio de fiscal, hubo cambio de fiscal, se sobresea absolutamente, no había ni un sentido. 2 señores, ya, de un nivel de categoría moral increíble. Entonces uno me dice, una asistente social me dice, a este señor por favor sáquelo porque ya lo por flojo. Entonces el tipo sale diciendo, de mi propia oficina cuando le comunican, me dice el tipo, el tal por cual quería, me hizo requerimientos sexuales y como no accedí, lo he hecho. ¿Ya? Pero eso es distinto a una autoridad moral. Claro. ¿Ya? Y cuando estamos con Caradima, él tenía una pose de superioridad moral sobre el resto que le daba para ser orientador, y en esa orientación se daba todo esto. Por último, diputado Arriagada, en otro momento vamos a seguir conversando, porque hay muchísimos temas que podríamos hablar. ¿Hasta dónde cree usted que esta clase política, el ambiente donde usted se mueve, va a aceptarlo tal cual es? Si usted mañana, no sé, se enamora, se pone a vivir en pareja. Lo voy a invitar al matrimonio. ¿Ya? Partiendo por el diputado Urrutia. El primer parte que enviaría sería al diputado Urrutia. ¿Ya? Al mismo que le rindió homenaje a Pinochet, el mismo que dijo que si los homosexuales y las lesbianas entraban a las Fuerzas Armadas, esa era la cueca en pelota, ¿ya? Con mucho gusto le enviaría una para que comparta mi felicidad. ¿Y cómo es cuando usted se cruza con él en el Parlamento? No nos miramos, él no me mira, me da lo mismo, no tiene ninguna importancia eso, ¿ya? El Parlamento adentro es como la sociedad chilena, desde el tipo respetuoso y acogedor que entiende todo, hasta el integrista y fundamentalista que cree que la vida está solamente hecho para ellos, que ellos merecen vivir en plenitud y que con nosotros debieran hacer algo, no sé, como lo que hacían, decían que fondearlos, quemarlos, no sé. Se vienen las elecciones en la democracia cristiana. Fuachaín, Pizarro, Ormazábal. Mire, Ormazábal le tengo un cariño tremendo, pero creo que desde donde dispara hay que ampliarlo.
voy a tomar la decisión la próxima semana. Yo tengo una particular simpatía por Fachaim. Creo que las nuevas generaciones debieran tener un rol mucho más importante. Qué bueno. Diputado Claudio Arriagada, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nos vemos pronto en otra ocasión para seguir conversando estos temas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nos encontramos mañana a las 9.